Muy bienvenidos y bienvenidas todos a este ciclo de entrevistas acerca de nuestras tradiciones religiosas y espiritualidades y la ecología. Somos parte de la Alianza Interreligiosa y Espiritual por el Clima, AIEC, red de comunidades religiosas y espirituales que se han unido en el contexto de la Conferencia por el Clima COP25 en 2019. Como red hemos desarrollado varias celebraciones y acciones en conjunto para levantar nuestra voz frente a la crisis ecológica. Desde esta confianza ahora queremos conocernos más, saber lo que nos mueve e inspira y cómo vivimos la relación entre los seres humanos y la naturaleza desde nuestras diferentes tradiciones. En este ciclo de entrevistas nos vamos a escuchar como comunidades y tradiciones presentes en la AIEC. Queremos saber cómo nuestras tradiciones se vinculan con la tierra, cómo perciben la crisis ecológica, especialmente en Chile, y qué acciones están desarrollando. Cada 2 semanas publicaremos una entrevista, formando así un arco iris de inspiración y motivación ecológica, interreligiosa y espiritual. Esta tarde tenemos el agrado de escuchar a la comunidad Trepeyín Pulamien, donde están representados en esta entrevista Nelly Huechan Ancalef y Gemina Lamin, y serán entrevistadas por la comunidad Bahá'í, representadas aquí por Ana Castillo y Luis Sandoval. Muy bienvenidos y bienvenidas todas. Y entonces empezamos con la pregunta de la comunidad Trepeyín. ¿Quiénes son ustedes y qué significa su nombre también? Bueno, Mari Pulamien, Puwenui, Mari Compuche, Inche Tati Nelly Huaychan, Ancalef Piñén. Soy la presidenta de la Asociación Indígena Trepeyín Pulamien, que significa despertamos hermanas o hermanos. Nuestra asociación lleva una trayectoria, yo creo que un poco más de 25 años. Estamos ubicados en el sector de Lo Hermida, de la comuna de Peñalolén, donde hemos desarrollado una variedad de actividades y temas, principalmente rescatando nuestra cultura, nuestra cosmovisión mapuche, y en la cual cada semana nos estamos reuniendo con principalmente mujeres mapuche, que también han venido de sus comunidades y se han quedado en Santiago. Y con ella y su familia hemos podido establecer un contacto de hermandad, de apoyo entre nosotras y también de esperanza hacia un futuro mejor y de poder ayudar a nuestra familia. Y trabajamos en el rescate de la identidad, de la parte medicinal, la cosmovisión mapuche, la alimentación saludable. Trabajamos con un programa de salud de pueblos indígenas, en la cual nos llevamos más de 10 años en este programa, donde también tratamos el problema de salud de nuestro pueblo, a través de las hierbas medicinales, con una machi, ahora con una lahuentuchefe. Y nuestra trayectoria, como le digo, trabaja abordando temas de la infancia, medio ambiente, que esta tarde nos reúne, sobre todo el cambio climático que nos está afectando mucho. Como pueblo mapuche, nosotros somos defensores de la Ñuque Mapo, de la Madre Tierra, del cuidado de sus aguas, de sus ríos, de la naturaleza misma, de los animalitos, de los peces. Sacamos una revista anual, una revista que la tenemos acá, la última, esta es la primera edición que hicimos, ya vamos en la 7ª, sale una vez al año, donde también trabaja un equipo de jóvenes y de lamienes, que es de la Asociación Indígena, en la cual se va contando las líneas de trabajo. Todo lo que nosotros vamos haciendo durante el año, si hay capacitaciones, todo va saliendo en esta revista. Se imprimen 1000 ejemplares que son entregados en forma gratuita. Entregamos a los CEFAM, a las municipalidades, a colegios y sobre todo también a otras instituciones que son de gobierno o parte social. Así que nuestra asociación es líder en el tema de
También trabajamos en el tema del reciclaje. En este minuto estamos, el aceite no estamos reciclando, vienen a dejarnos, tenemos un punto verde, que es donde nosotros recibimos de hermanas mapuche que trabajan en las ferias libres, donde producen alimentos, fríen, por ejemplo, las sopaipillas, y después ese aceite nos hacen llegar y nosotros lo entregamos para que ellos puedan hacer otra, saquen algo de ese mismo material. Así que, como les digo, nosotros trabajamos con las energías renovables. Tenemos nuestra sede Ruca equipada con paneles solares, donde tenemos la luz eléctrica y también el agua caliente también a través del sol. O sea, principalmente, como le digo, esta es una asociación que ha trabajado en la parte medioambiental muy seriamente y seguiremos trabajando, porque van saliendo más ideas, más inquietudes en la cual vamos abordando para cambiar un poco este cambio climático que viene afectándonos a todo el mundo. La sequía es inmensa. Nuestras comunidades en el sur sufren mucho la escasez de agua. Nosotros mismos, cada visita que hacemos en los veranos, muchas veces no hay agua, ni para tomar. Entonces realmente hay que preocuparse. Esta sequía ataca principalmente las partes de Temuco, el sur, las forestales y todo que han producido mucha sequía, y es lo que más tiene preocupado a las comunidades. Luis, ¿Alguna pregunta? Ana, pueden seguir con la entrevista. Luis, por favor. Ya, bueno, maravilloso. Mari, Mari. qué gusto tenerte acá, estaba escuchando muy atentamente. Bueno, acá va la primera pregunta. ¿Qué importancia tiene el cuidado del mundo natural para su tradición espiritual, religiosa? Bueno, el equilibrio y la armonía con nuestra naturaleza, eso es lo fundamental para nosotros. O sea, no somos nada si no tenemos ese equilibrio. Si no está la naturaleza, no está el agua, no está todo lo que la cosmovisión misma. Entonces, como pueblo, nos afecta enormemente. ¿Hay algo más que quisieras, por ejemplo, compartir en torno a esto? Hemos escuchado un poco el valor que se le otorga finalmente a la tierra, esto como sagrado. Quizás a lo mejor nos quieras contar algo un poquito sobre eso. Bueno, nosotros las hierbas medicinales son fundamental para nuestra salud, para tener un buen vivir, un kumemoñén, una buena salud. Si nosotros no tenemos nuestros remedios, nuestro lagüen, o sea, nos enfermamos y la vida cambia totalmente. Entonces, por lo mismo nosotros se lucha hacia eso, a que siga en la madre tierra, que siga produciendo, que la sequía, que seca los ríos, nos afecta enormemente y nos daña el alma, porque es nuestra cosmovisión donde enmarca todo, la naturaleza, el aire, la tierra, entonces el medio ambiente. Entonces eso para las comunidades y nosotros que estamos en el sector urbano nos afecta también. Así que eso es la asociación siempre va a luchar por eso, por los mismos, ese sentimiento que uno tiene, que se desconecta a lo mejor en la misma ciudad, pero en la comunidad se ve más, es mucho más grave. Entonces, cuando hay conflictos se sale a la luz. Y eso es uno de los mayores problemas que está pasando en el sur. Mari, Nelly. Mari.
yo tengo la dicha de conocer todo lo que ustedes hacen un poco en la comunidad y es bastante. La pregunta que yo iba a hacer al principio, ¿cuál era la función del ser humano frente al mundo, a la creación? ¿Cuál es su visión antropológica? Pero yo creo que se la dejaste como muy respondida ya, Luis. Entonces voy a hacerte otra pregunta. ¿Cómo vinculan sus enseñanzas religiosas o espirituales con la crisis ecológica? Bueno, la parte espiritual son las ceremonias. La parte, si nosotros nos conectamos con la tierra a través de la oración, la parte espiritual, si el desequilibrio, ¿qué pasa? Entonces ahí se requiere hacer una ceremonia. Esa ceremonia reúne, por ejemplo, a los loncos, a las machis, a las ñañas y a todos los niños, la familia entera participa. Contarle, por ejemplo, cuando en el sur hubo una sequía muy grande, antiguamente, bueno, eso lo cuenta mi esposo cuando era niño, y la comunidad entera se organizó para hacer un gran guillatún, pero tenían que participar todas las comunidades, o sea, no podía quedarse nadie en sus casas, porque hacían muchos meses que no había lluvia, entonces no iban a tener una siembra, no iban a poder, y el mapuche no solo no piensa en el hoy, sino piensa en mañana. Entonces, la preocupación es que no iba a haber alimento. Entonces, no iba a haber forraje, no iba a haber pasto para los animales. Y ahí se organizaron, y donde con todo el Nehuen, con toda la fuerza, se pusieron todos con el mismo Nehuen, todos muy, muy concentrados, a tocar instrumentos, a rogar y a pedir a Chao Guenechen, a todos los Nehuen, para que pudiera mandar lluvia. Y se juntó mucha gente, mucha gente, que todos en carreta, de a caballo, llegaban de lejos, porque todos trataron de ir, de participar. Y fue así, creo que el mismo día que empezó esta ceremonia, gran ceremonia, empezó a llover. Y bueno, en esos años mi esposo era niño, tendría como 5 o 6 años. Y a él no lo llevaron a la ceremonia porque tenía que cuidar los animales para que vayan toda la familia, puedan participar. Había que tener a alguien dejar en la casa para que rodee los animalitos y los guarde, los cuide. Pero él vio que llovió, pues. Él sintió que empezó a llover cuando ya se dio cuenta de que como al mediodía el cielo se oscureció. Entonces él dijo, va a llover. Y comenzó una lluvia, pero torrencial. Y estuvieron 3 días haciendo ceremonia y los 3 días llovió, incansablemente. Entonces, por eso nuestra creencia, y también a veces hemos escuchado cuando gente que no es mapuche dice, los mapuches están haciendo ceremonias, van a hacer llover. Entonces, como que de ahí nace la forma de creer. Porque si nosotros pensamos y nos ponemos todo en un solo pensamiento, decía mi abuelo, nosotros tenemos que ser todos unidos, decía, hacer uno solo, Quiñe, Mulfún, decía, una sola sangre. Entonces, cuando se junta de esa forma, la Madre Tierra escucha y manda su agua, manda lo que necesitemos. Y si hay mucha lluvia, también se hace ceremonia. También para que pare la lluvia, porque si no la siembra también se puede morir la semilla, mucha agua también es malo. Entonces también los mapuches nosotros hacemos ceremonia. O sea, no solamente se hace ceremonia para pedir, sino también para agradecer. O en la misma cosecha, en el verano, cuando hubo una cosecha buena, abundante, trigo, papa, todo lo que se sembró, también se hace una ceremonia de agradecimiento. Se buscan, por ejemplo, para hacer una ceremonia lo más espiritual posible, uno busca agua del Trayenco, dice, del río, del estero. Esa agua, cuando uno va al estero o a un río y toma agua de ahí, nunca más esa agua uno va a poder volver a tomar esa agua, porque va fluyendo. Entonces,
según el lonco o la machi que estén haciendo ceremonia, algunas machis piden, por ejemplo, agua de Trayenco, de río, otras también del agua del mar. Entonces, ahí tienen que ir los mensajeros, los huerquenes, a buscar esa agua que está pidiendo, porque va a ser necesaria. Y todo lo que se pida, por ejemplo, en la misma ceremonia espiritual, cuando el lonco, cuando la machi sobre todo entra en trance, ella se comunica con los puloncos. Y ahí ella dice, en esa parte, cuando está en trance, lo que va a pasar, o lo que hubo ahí. Entonces, por lo mismo, es muy sagrada para nosotros. Y se prohíbe tomar fotografías, se prohíbe grabar, porque es una instancia muy, muy nuestra. Es como nosotros siempre le explicamos a la gente cuando vamos a una iglesia, sea evangélica, sea de distinta religión o católica, uno no está tomando fotos mientras están orando o están pidiendo a su Dios. Entonces, para nosotros como pueblo también pedimos eso. En esos instantes de espiritualidad, no grabar ni tomar fotos. Porque la foto también le saca el nehuén a la persona. Entonces, también a veces nos vamos a encontrar a ustedes mismos cuando le digan a alguna ñaña o alguna en la mien, ¿le podemos tomar una foto? Generalmente la gente le va a poner una cara seria, porque también nos dicen que cada foto nos saca la fuerza del cuerpo. Entonces, también hay otra parte que siempre pedir permiso, siempre decir, mire, ¿le puedo tomar una fotografía? Si la persona acepta y se saca, si no, no. La idea es no hacerlo a la mala. Ese culturalmente es como valores que entregamos nosotros. Muchas gracias, Nelly. Algo me quedó como, ¿qué es la ñaña? Bueno, las ñañas son, por ejemplo, yo que soy una señora adulta, otra señora igual adulta a mí es una ñaña, que es una hermana. Somos hermanas, ñañita. Entonces, la mien significa hermana también, o también a un hombre, la mien, pero es como más ya de personas más jóvenes. Muchas gracias, Nelly. Acá va la siguiente pregunta. ¿Cuáles creen en tu comunidad que son las principales causas de la destrucción ambiental? ¿De la destrucción? ¿Sí? Bueno, son varias. Por ejemplo, el medio ambiente, a nosotros acá llegaron las forestales, las pesqueras que contaminan las aguas, las forestales que terminan la sequía con los árboles que trajeron, que no son árboles que absorben todo el agua que existe alrededor de ellas. También las represas, estas represas que, si bien es cierto, claro, pueden dar luz eléctrica, pero generalmente causan un tremendo daño, porque no les interesa si ahí hubo algo sagrado, por ejemplo, un cementerio, qué es lo que pasó no les importa, sino que ellos hacen nomás, construyen nomás. Y muchas veces pueden matar todo lo que hay ahí, los peces, todo lo que sale, lo que está en el mar, por ejemplo. Las mismas contaminaciones del agua, eso causa tremendamente. El plástico, por ejemplo, todo lo que es plástico, el nylon, las botellas. O sea, hay muchas cosas que están causando mucho daño. Hasta la misma ropa. La misma ropa, por ejemplo, la gente que se compra tanta ropa, esa ropa después al final va a causar un daño. Entonces, no hay una política seria donde se trabaje hacia el reciclaje, al poder, no sé, de la familia, de los jóvenes, incentivarlos a reciclar, a compartir. Por ejemplo, acá en mi casa puedo contar algo como de la familia, que mi hija tiene su hijo pequeño
ella toda la ropa que va quedando del niño pequeño, ella va regalando la ropa a otros niños. Y así, cosas que los mismos zapatos, las zapatillitas que van quedando a veces chicas quedan nuevas, pero la idea es no estar comprar y comprar y botar, eso no es costumbre nuestra, no es de nuestro pueblo mapuche. Lo de nosotros es tener lo justo, lo necesario nomás para vivir. Por lo mismo los mapuches no buscan esa riqueza, no buscan el oro, porque no está en nosotros eso. Entonces, lamentablemente que eso no llega a la televisión porque la gente dice, los mapuches siempre reclaman por todo, y no es así. No es así porque nosotros queremos hacer conciencia, los valores, el respeto al adulto mayor, a la familia, al niño, que el niño desde que está en el vientre materno ya es una persona. Entonces todos esos valores no le interesa, por ejemplo, al Estado, porque el Estado dice, no, es que ellos siempre van a determinar lo que nosotros, esto es para ustedes y porque ellos creen que es así, y no es así. La alimentación, por ejemplo, nosotros la alimentación es más saludable. Nuestros alimentos, comimos mucho, por ejemplo, el mismo catuto, que es un pan de trigo que no tiene aliño, que no tiene sal, no tiene azúcar. La bebida típica que tomamos es el mudai, que tampoco tiene azúcar. Bueno, si uno quiere le pone un poquito de miel, pero si no se puede tomar así nomás. Entonces todo es distinto, hasta nuestro pensamiento. Entonces por ahí nosotros siempre decimos, bueno, hoy en día, claro, los mapuches hemos estado siendo más tomados en cuenta. Desde la misma, de lo misma, ¿cuánto se llama? Lo que pasó con los jóvenes, que ¿cómo se llama? Desde el estallido social. Cuando veían las banderas mapuche, por ejemplo, a mí misma me preguntaban, me decían, pero ¿por qué usted no alega? ¿Por qué no dice algo? Que su bandera la andan trayendo en las marchas, la andan trayendo acá. Y yo dice, no, todo lo contrario. A mí me alegra ver mi bandera, porque mi bandera, le digo yo, está por algo ahí. Está porque nosotros los mapuches estamos siempre de pie. Y aunque quede un mapuche, siempre va a estar de pie, haciendo presencia. Entonces, hoy en día puedo salir orgullosa con mi atuendo, con mi vestimenta, y la gente me saluda, mis vecinos me respetan, porque no estamos equivocados. Muchas gracias, Nelly. Nelly, en este sentido, y respecto a lo que tú nos estabas compartiendo, porque nos hablaba de que dentro de como estas principales causas de la destrucción ambiental, mencionaste las forestales, las pesqueras, la represa, la ropa, la basura. ¿Cómo tú vinculas, cómo piensas que estos problemas tienen que ver con la espiritualidad? Ay, ¿cómo le respondo? Una parte. Haciendo un reconocimiento al trabajo que hacemos nosotros como pueblo. Yo creo que ahí está la respuesta de si hay estudios que dicen que para poder solucionar en parte el cambio climático, los pueblos indígenas tienen mucho que decir. Y no solamente acá en Chile, en todo el mundo. Porque nosotros hemos tenido encuentros internacionales con otros pueblos y al final tenemos la misma idea. Por lo tanto, yo creo que ahí está la respuesta. Si quieren, ya, sí, quizás podemos hacer, usted sí, tenía otra. Sí, hacemos el relevo porque lo que pasa es que mi mamá es súper ocupada y todo el rato la están llamando, entonces como que no estaba muy tranquila y tiene que ir a la ruca, ¿verdad? Sí, tengo que atender. Muchas gracias, Nelly. Entonces yo la veo y me Gusto escucharte. No, y todos los días es mucha cosa, mucha actividad. Sí. En la mañana estuvo en una exposición en el Ministerio de Salud, trabajando la variable infancia, así que, bueno, yo voy a tomar el relevo. Sí. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Rumi Mañunes, despedirme con muy fraterno y bueno, mucho Nehuen a la actividad. El Nehuen es la fuerza. Peo Cayal. Gracias. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Pobonei,
Chumlemon Fachantu, ¿cómo están hoy día? Les dije. Bueno, también el Mapungún es parte de recuperar la espiritualidad. Entonces, por eso es tan necesario y cuando vemos que la convención la preside una mujer mapuche que habla muy bien el Mapungún y que lleva una lucha con el tema de las lenguas indígenas, para nosotros nos da una esperanza, porque en el Mapungún se resguardan tantos conceptos que tienen relación con la espiritualidad y con la naturaleza. Así es que por eso que es tan relevante hoy en día. Muchas personas nos han dicho cada vez lo indígena es lo más moderno, es la forma más armoniosa de vivir en esta sociedad. Y por lo mismo, agregando un poco lo que he dicho mi ñuque, mi mamá, es que el Kumamoñén, que es la forma de vivir, es un todo. Y cuando uno hace referencia, por ejemplo, a la salud que ella menciona, el Kumamoñén, el buen vivir, el buen convivir, no solamente de la mirada de la alimentación, del día a día, como cuánto consumimos, cuánto no consumimos, sino también a las formas armoniosas de relacionarnos y esas formas armoniosas tienen que ver con que todos tenemos que respetarnos y el ser persona se construye desde el vientre materno, desde la primera infancia. Por lo tanto, hacia ahí tenemos que apuntar. Hoy en día, cuando es tan visible esta crisis climática, esta emergencia climática, si bien los pueblos indígenas hacemos un aporte desde nuestra filosofía, de algún modo, pero la génesis tiene que estar dada desde todas las etapas de la vida, desde la crianza respetuosa, desde la educación. Muchas veces se le da mucha responsabilidad de las escuelas, pero el rol fundamental es de la familia, la que cría, la primera responsable. Y en este camino también creo, y volviendo a las formas respetuosas de crianza mapuche que provienen de esta conversación hasta llegar a acuerdos. Y a veces hay que dialogar mucho. El pueblo mapuche siempre ha sido muy dialogante. A veces nos demoramos más en llegar a acuerdos, pero en el fondo cuando se hacen estos grandes encuentros, los Nutram, que son los conversatorios, definitivamente, aunque pasen 3 días, en algún momento tenemos que llegar a algún resultado y este resultado también va a favorecer el desarrollo de las personas, del ser humano. Y principalmente esto está dado porque el vivir hoy en día con la modernidad o en las grandes ciudades también nos ha quitado eso, nos ha quitado el tiempo. Hay un dicho que señala a los pueblos indígenas respecto a cómo estamos viviendo y también a esta sensibilidad que hay con el tiempo. Hace un tiempo hubo un investigador alemán que sostuvo que hay varias situaciones que han ocurrido, dentro de ellos el tema que ocurrió con el terremoto en Chile el 2010 y también otras situaciones ambientales, y que eso generaron una disminución en lo que dura el día, pero también desde la filosofía mapuche también hay una forma de entender eso, y es que estamos viviendo demasiado rápido, que no estamos sintiendo, que estamos perdiendo el sentido. Y eso ha generado que el Nehuen, que esta energía que nos moviliza todos los días, que algunos pueden llamar en castellano motivación, la pasión, la energía, las ganas de vivir en el mundo y en la sociedad en general, se ha acelerado. Y por lo mismo hay una sensación de que los días pasan muy rápido, entonces que los días se acortan. Y eso pasa porque tenemos que volver y tenemos que regresar a los equilibrios, a los equilibrios espirituales. Así es que en este sentido tiene mucho que ver también con cuánto necesitamos, porque a veces no necesitamos tanto para ser felices. Desde lo filosófico siempre se habla de la búsqueda de la felicidad,
y desde nuestras culturas originarias se habla, quizás para ser feliz hay que estar en equilibrio. Y el estar en equilibrio es estar en armonía también con los seres humanos, con los otros, con quienes no piensan parecido a mí, que a lo mejor piensan diferente, pero todos somos distintos, así como los dedos de la mano. Entonces también tenemos que llegar a esos aprendizajes que nos muestran que incluso en una familia los hermanos son completamente distintos porque son seres únicos. Y en la naturaleza pasa lo mismo. A mí me pasa que cuando me preguntan, por ejemplo, conceptos como diversidad, que hoy día lo podemos asociar a la diversidad que estamos viviendo, a lo mejor de género, pero yo lo llevo a la naturaleza y aprendí desde muy pequeña que incluso en las plantas, todas las plantas son distintas y cada una tiene su propia energía, su propio neguen. Es así como, por ejemplo, las machis cuando trabajan el proceso de la sanación y buscan la sanación para un paciente, muchas veces tienen que ir a buscar esa planta que le ha costado más crecer y que ha sido más resiliente porque incluso estando debajo de una roca ha logrado crecer y ha logrado salir adelante y sobrevivir. Y esa planta seguramente tiene un neguen muy resiliente, muy fuerte. Entonces, en la cultura mapuche, eso es la diversidad. Y a eso tenemos que regresar. Es el regreso y es el camino al que nos invitan los pueblos indígenas. Así que hay mucha reflexión en esto, de vida. Anita. Un gusto escucharte. Voy a hacer la última pregunta de la entrevista y un poquito va encauzada a lo que tú habías comentado, qué hacen las comunidades cuando salen de sus territorios, como en el caso de los que viven en la ciudad. Entonces, ¿cómo expresan su preocupación por la crisis ecológica? Esa sería como una preguntita. ¿Y qué acciones están desarrollando para proteger el planeta? Sí, mira, yo creo que había un éxodo de muchos indígenas en las ciudades, también en busca de oportunidades de desarrollo, de querer estudiar, de también poder darle más oportunidades a sus hijos, a sus hijas, pero también esas mismas familias que se han venido a la ciudad, y nosotros lo estamos viendo ahora, aquellos que ya cumplieron como la tarea de educar a sus hijos, o la tarea más difícil de que sobrevivan por su cuenta, también hay un ánimo y hay un anhelo de regresar a la comunidad. Y ya nuestro lonco que estaba en Trepén-Pulamien, él regresó a su comunidad de origen. Hay una tía nuestra, la hermana de mi mamá, también vendió su casa y se compró un terreno en el campo en Carahue. Entonces hay una necesidad de volver a las formas como se fue criado. Y por otro lado también cuando tú estás en la comunidad enfrentas situaciones muy evidentes que la vemos, por ejemplo, nosotros hace casi 5 años, mi abuelo paterno, Milacu, el abuelo paterno partió, falleció y estábamos en el campo y no había agua y había que esperar el camión aljibe. Entonces eso es en el fondo un llamado a atención que es duro y que ahí te das cuenta de que, oye, pareciera que en el campo uno puede vivir sin tantas cosas o elementos de la modernidad, pero al final la ciudad se está apoderando porque también el campo no te permite subsistir. Y eso es una preocupación. Ahora nosotros tomamos conciencia con nuestras acciones. Ahora creemos que el camino es largo. Parece que también los aprendizajes no son tan significativos de lo que nos está pasando, porque con la misma pandemia parecía que habíamos aprendido, pero luego como que la memoria es frágil. Entonces hay que estar recordando constantemente que estamos viviendo una crisis climática, una emergencia. Y en este sentido, yo creo que el desafío es que tienen que unirse cada vez más personas, sensibilizar. Esto es involucrarlo y
y la educación pasa por muchos actores de la sociedad, por los que están a mi alrededor y también por nuestra familia, empieza por casa. Creo que en el caso mapuche siempre se ha pensado de que no, si no tengo sensibilizada a mi familia, a mi comunidad, no puedo seguir con las demás personas. Entonces hay que hacer un trabajo. Y en este camino también ha incidido el empoderamiento de las mujeres que ha hecho que hoy en día la causa de los pueblos indígenas sea más visible. Pero estoy segura que quienes han hecho esa pega han sido mujeres mapuche, y mujeres que en algunos casos han dado la vida, y otras que también han sido también visibles frente a situaciones como políticas que se han dado cuando en nuestro país, por ejemplo, se requiere la implementación de una represa, en el caso de unos años atrás, la represa Ralco, y finalmente se aprueba. No fue posible detenerla, porque también todo lo que es la legislación que avala la espiritualidad y la cultura tradicional no tiene tanta fuerza. Y eso hace que hoy en día, bueno, antes de la pandemia ya hemos tenido un estallido social, porque las desigualdades también influyen en esta sociedad. No todos tenemos las mismas oportunidades y por lo tanto hoy en día ha habido un mayor respeto, pero nuestros abuelos y nuestros padres sí sufrieron mucha discriminación. Y lo que dicen los libros, cuando hablan de empoderamiento de las mujeres, señalan que a una mujer le cuesta el doble de tiempo en empoderarse. Entonces, no hace una mujer occidental o una mujer chilena. Entonces, en promedio señalan que son 5 años, y en el caso de las mujeres indígenas en 10 años logran recién pararse con sus causas y llevarlas adelante. Entonces es más lento, pero a veces creo que cuando el camino es más lento también es más firme. Todo tiene sus pros y sus contras. Es muy bonito lo que cuenta Jimena sobre el tiempo y los distintos ritmos, ¿no? Yo tenía una pregunta más para cerrar esa entrevista, al menos de lo que vamos a grabar. Quería preguntarte que la cultura mapuche es como cultura de la tierra de acá, ¿no? Entonces es parte de los orígenes de este territorio, y entonces no es tanto una espiritualidad que uno transmite a otros, de ser también, pero por otro lado ustedes invitan a tomar la espiritualidad. ¿Cómo podemos, como Wincas o no mapuche, apoyar o ser parte de alguna forma de su espiritualidad y la armonía con la tierra que ustedes buscan? Mire, yo creo que volver o regresar a los orígenes es simplemente sentirnos hijos de la tierra y que no somos dueños de nada. Entonces yo creo que por ahí pasa, que y a veces lo pensamos, que en el momento en que nos toque partir no nos llevamos nada. Entonces yo creo que por ahí, en esos momentos hay instancias de la vida en que si nos ponemos a reflexionar, vivir en equilibrio significa que si yo tengo un árbol de limones, no saco más de los que necesito. O si yo tengo la posibilidad de, por ejemplo, de tener un presupuesto, a veces tengo a mi sobrino que está al ladito, que está ahí, es parte, él siempre participa. Y también yo creo que para sentirse un poquito mapuche también pienso que desde este camino del aprendizaje que todos valemos lo mismo, y como decía mi mamá, en la cultura mapuche a los abuelos, a las abuelas se les respeta mucho porque tienen muchos saberes, tienen un largo camino recorrido. Entonces,
creo que por ahí un poco sentirse mapuche es un poco eso, un poco llevar esa filosofía de vida y también cuando tenemos en esta sociedad una deuda también con la infancia, también es eso. En mapungún se dice pichiqueche, que significa niños y niñas, y que si uno lo traduce en forma literal, son personas pequeñas, eso significa, se dice personas pequeñas. Son personas, solo que son pequeñas. Entonces, siempre se es persona. Y yo creo que eso es mapuche. Mapuche traducido al castellano es mapu es tierra, che gente, gente de la tierra o hijos de la tierra. Y claro, ahí cambiamos el paradigma de que tenemos la respuesta nosotros a todo, porque la verdad es que no la tenemos. Que hay energía, que hay una naturaleza y que también tenemos un tiempo en esta tierra y que en algún momento volvemos a la tierra. Así que algún lugar del universo. Muchísimas gracias, Jimena. Yo creo que nos dejaste muchas enseñanzas ya de esta rica, muy rica cosmovisión y tenemos que seguir conversando para aprender justamente lo que dices, como para ser un poquito más gente de la tierra, las que no hemos crecido en la cosmovisión mapuche, para hacerlo más nuestra porque es parte de este territorio y es una cosmovisión, como dijo tu mamá, que realmente nos puede llevar a más armonía en estos tiempos de crisis. Entonces, bueno, me llevo mucho de las distintas etapas de la vida, el ritmo que es diferente, ¿no? La búsqueda de armonía, el respeto, el diálogo que necesita sus tiempos también. Entonces, bueno, muchas gracias por enseñarnos tanto en poco tiempo. Muchas gracias, Luis y Ana, por guiar esta entrevista desde la comunidad Bahá'í. Y esperamos seguirnos encontrando en la IEC. Creo que ya. Gracias. Nos vemos. Gracias. Nos volveremos a ver.